puedan tomar otro día para pedir la bendición de nuestro Dios. Te agradecemos en esta mañana, nuestro Dios, por tu inmenso amor, por misericordia tan grande, Señor, que nos permite reunirnos todavía con libertad en tu casa. Queremos pedir que seas nuestro invitado especial, que a través de tu siervo el pastor pueda abrir tu palabra y que pueda hallar corazones, mentes abiertas, sensibles al llamado que tenemos a hacer esta mañana a través de tu palabra, Señor. Gracias porque ahora tenemos todo para tener acceso a ella. Sabemos que en un momento dado no va a estar. Ayúdanos a apreciar esta gran bendición. Queremos pedir tu bendición por el Juan Pastor, que tú lo dirigas y que la honra y gloria sea para ti esta mañana. Danos tu bendición y tu compañía. Te lo suplicamos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a pedir a la hermana Raquel que nos ayuda para pedirnos los papeles. Vamos a abrir la palabra de nuestro Dios en el libro de Mateo 21, 23. Vamos a pedir que nos pone, lo puede poner ahí, lo vamos a seguir. 21, 23, Mateo. Para aquellos que no más o menos puedan leer. Para que lo vean, más. Dice Mateo 21, 23. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Le damos tiempo a nuestro bienvenido. Damos un tiempo. Muchas gracias, mi amigo. Feliz sábado. Hoy tuve un lapsus, hermanos. Creo que la hermana Raquel me mandó un mensaje. ¿Pero fue usted la hermana Raquel? Pues yo estaba allá en la iglesia de Portales bien tranquilo, creyendo que me tocaba allá. Llego con los hermanos y los ancianos nos quedan mirando y me dicen: pastor, pero yo tengo un invitado hoy. Y digo: no, pero a mí me toca estar con ustedes este sábado. Cada tercer sábado de mí me toca estar con ustedes. Y me dice el hermano: pastor, hoy es el cuarto sábado. Sabinitas, a eso le digo a mis hijos: pobre mi hija que viene la semana del pie, súbete corriendo. Y la subimos y ya veníamos cuando recibo el mensaje y bueno, pensamos que era el tercer sábado, resultó que hoy es el cuarto sábado. Así que, queridos hermanos, bueno, entre todo el trajín de los campamentos, trabajo con los grupos pequeños. ¿Cuántos estuvieron contentos con la semana pasada que estuvimos con la predicación del pastor? Creo que fue una bendición para cada uno de ustedes. Y hoy vamos a tener la palabra de Dios basada en el libro de Mateo.
capítulo 21 y 23. Vamos, quiero hacerles una pregunta, hermanos. Quiero hacerles una pregunta. ¿Qué es lo que Jesús, el texto que acabamos de leer, está en el versículo 23, y dice: cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba. Pregunta: ¿qué es lo que Jesús, o qué es lo que dice la Biblia, o a qué se refiere la Biblia cuando dice que Jesús enseñaba? ¿Alguien sabe? La palabra de Dios. ¿Qué más? ¿Qué más? Le hablaba a las personas. Pero ¿a qué creen que se refería con la palabra enseñar? Fíjense lo interesante. Estamos en el punto donde Jesús está comenzando un ministerio y está llegando a su cúspide del ministerio. A Jesús lo quieren ya estar empezando a trabajar para poderlo matar. De repente ya los sacerdotes lo veían como con una especie de coraje. Pero sobre todo, ¿qué acontecimientos acababan de pasar? ¿Qué acontecimientos acababan de pasar? Fíjense bien, acababan de pasar ahí en el pueblo de Israel. ¿Qué acontecimientos? Muy bien, habían pasado ciertas situaciones en las cuales Jesús había llegado al templo y le había dicho: han convertido ¿qué cosa? Mi templo en cueva de ¿qué? En cueva de ladrones. Había expulsado a los sacerdotes, los había sacado porque ahora todo era un negocio. Y cuando Jesús llega a ese lugar, los expulsa y de repente dice la palabra de Dios que comienza a enseñar. Cuando Jesús enseñaba, se está refiriendo que Jesús estaba comenzando a sanar a las personas. Jesús acababa de decir en el Sermón del Monte: no todo el que me dice Señor, Señor, ¿qué cosa? Entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en ¿dónde? Que está en los cielos. El Ellen G. White dice que la prueba de la sinceridad del hombre no reside en sus palabras, sino en sus hechos. Cristo no pregunta a ningún hombre: ¿qué dices de otros? Cristo no te está preguntando qué dices de los demás, sino qué haces tú para la obra del Evangelio. Por aquí dicen que las palabras no son de ningún valor si no van acompañados de los hechos que posean correspondientes. Y esta lección Jesús la enseña en la parábola de los dos hijos. Vamos a leerla. Vamos a leer la palabra de los dos hijos. Vamos a abrir la palabra de Dios en el mismo capítulo 21, pero ahora versículo 28. ¿Listo? Miren bien, antes de iniciar con esta parábola, Jesús inicia con una palabra. El versículo 23 le dicen a Jesús: ¿con qué autoridad haces qué cosa? Estas cosas. ¿Saben qué es lo que Jesús estaba haciendo? Cuando dice la palabra enseñar, dicen que Jesús estaba sanando. No solo estaba enseñando o predicando, sino el ciego ya ahora ¿qué? Ya veía. El paralítico, ¿qué pasaba? Caminaba. El leproso era curado de la lepra. Es decir, la palabra enseñar no solamente se refiere a que estaba predicando, sino que estaba ¿qué cosa? Sanando, estaba curando. Pero luego vinieron los ancianos
miradas es que estaban tan ensañados en ver todo el lado negativo de Jesús que no se dieron cuenta que estaba trayendo tranquilidad y paz al pueblo. Estaban ensañados en destruir a Jesús, que no se daban cuenta la bendición que Jesús traía para quién, para las personas. Y entonces comienza Jesús respondiéndole, bueno, no les voy a responder si ustedes no me responden esto primero. Y les dice, el bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? ¿Ustedes qué dicen? ¿De dónde era? Dicen que del cielo. Hoy les voy a hacer varias preguntas. Gracias. ¿El bautismo de Juan de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Miren lo que decían ellos. Ellos entonces discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tenemos al pueblo, porque todo el pueblo tiene a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron, no sabemos. Y él también les dijo, pues tampoco yo os digo, ¿con qué cosa? ¿Con qué autoridad hago estas cosas? Porque ellos sabían la respuesta, pero no se la quisieron decir a quién. A Jesús. La palabra de Dios nos sigue diciendo, no todo el que me dice el Señor, Señor, entrará en el reino de qué? De los cielos. Entonces, cuando los ancianos les habían preguntado, los ancianos dijeron, no sabemos. Después de que Jesús los había sacado del templo, dice que al día siguiente Jesús enseñaba en el templo. Los príncipes y sacerdotes al verlo lo cuestionaban. Los sacerdotes y ancianos habían tenido una evidencia inequívoca del poder de Cristo. ¿Por qué? Porque ellos se habían aferrado a sus bienes materiales. Ellos se habían aferrado a las ganancias materiales, pero Jesús había venido a limpiarnos y les estaba dispuesto a dar una segunda oportunidad. Pero entonces sigue diciendo aquí la palabra de Dios que Jesús comenzó a decir una parábola. Vamos a leerla juntos. Versículo 28. Vamos a leerla juntos. Dice, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía ¿cuántos hijos? 2 hijos. Y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar. ¿A dónde? Ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero. Pero después arrepentido, ¿qué pasó? Fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo, sí, Señor, voy. ¿Y qué pasó? Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? A ver, vamos a repetir otra vez. Dice la parábola que un hombre tenía ¿cuántos? 2 hijos. Acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo, ¿qué dijo él? Que no quiero. Pero después arrepentido, ¿qué pasó? Bueno. Y luego sigue diciendo, y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo, sí, Señor, voy. ¿Y qué pasó después? Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? ¿Cuántos creen que el primero? A ver, quiero ver sus manos. Muy bien. ¿Cuántos creen que el segundo? A ver, otra vez. ¿Cuántos creen que el primero? ¿Cuántos creen que el segundo? ¿Cuántos no saben de lo que estamos hablando? A ver, vamos a repetirlo otra vez. ¿Pero qué os parece? Un hombre tenía ¿cuántos hijos? 2 hijos. Y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar ¿a dónde? En mi viña.
Respondiendo él dijo, ¿qué dijo? No quiero, pero ¿qué después? Fue. El segundo dijo, sí voy, ¿y no qué? ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? El primero, la voluntad del padre era que fuera la niña, ¿sí o no? ¿Cuál hizo la voluntad de su padre? ¿Cuánto creen que el primero? Que dijo que no, pero sí fue. ¿Ok? ¿Cuánto creen que el primero entonces? Muy bien. ¿Cuánto creen que el segundo? ¿Cuántos siguen sin saber nada? Miren lo que respondieron los fariseos y los ancianos que acusaron a Jesús. ¿Dijeron ellos? El primero. Así como en la iglesia Sabinitas dijo, el primero. Pero miren lo que les contestó Jesús a los que dijeron el primero. Miren lo que les contestó Jesús a los que dijeron el primero. De cierto os digo que las rameras, que los católicos, que los pentecostales irán delante de vosotros al reino de Dios antes que los de la iglesia Sabinitas. A ver, vuelvo a preguntar, ¿quién hizo la voluntad de su padre? ¿El primero o el segundo? ¿Cuántos siguen creyendo que el primero? ¿Cuántos siguen creyendo que el segundo? Yo le digo que ninguno porque no me hicieron, no me porque ahí. Ya le van entendiendo. Miren lo que sigue diciendo aquí la palabra de Dios. Resulta, voy a volver a iniciar el sermón. Resulta que Jesús les había mostrado quién era Él. ¿Quién era Jesús? ¿El Hijo de quién? De Dios. Luego les cuenta la parábola y les dice quién hace la voluntad de mi Padre. Déjenme decirles que ninguno de los dos hizo la voluntad de su Padre. Porque solamente hay uno que dijo que sí iba a ir y fue. ¿Quién fue? Que dice, porque de tal manera amó Dios a quién, que dio a quién, a su Hijo unigénito. Cuando el hombre pecó, se activó un plan. Y cuando se activó este plan, Dios Padre llamó a su Hijo y le dijo, el momento llegó. Y entonces Jesús le dijo, voy a ir a trabajar a tu viña. ¿Y Jesús qué hizo? Así estamos muchas veces nosotros. Creemos que nosotros tenemos la verdad cuando Jesús es la verdad. Ni el primer hijo ni el segundo hijo obedecieron porque ambos, ¿qué cosa? De alguna manera se rehusaron, pero el único que vino a morir por ti y por mí fue Jesús. Queridos hermanos, déjenme recordarles que la palabra de Dios nos recuerda que Jesús es el único que ha venido a salvarnos, porque la parábola del Padre representa a Dios y la viña a la iglesia. Los dos hijos representan a dos clases de personas. El hijo que rehusó obedecer la orden diciendo no quiero, representa a los que estaban viviendo en abierta transgresión, que no hacían profesión de piedad, que abiertamente rehusaban estar bajo el yugo de Dios. Pero muchos de ellos después obedecieron y decidieron regresar a donde. Ahora de pero el otro hijo representa el carácter de los fariseos. Muchos dijeron, Señor, sí voy, pero luego ¿qué cosa? Pero luego no fueron. La vida religiosa del pueblo de Israel se había convertido en una simulación.
Venían a la iglesia por mero compromiso. Venían al templo y daban sus diezmos y ofrendas por compromiso. Jesús y el apóstol y Juan el Bautista los invitaban a bautizarse y decían: no, Señor, todavía no estamos preparados. Se habían convertido en una simulación de religiosidad. No eran lo suficientemente humildes para aceptar el llamado de Juan el Bautista y del llamado de ¿quién? De Jesucristo. Mismo Jesús. ¿Ustedes creen que Jesús necesitaba bautizarse? ¿Creen que Jesús necesitaba bautizarse? Mismo Jesús nos fue ejemplo de humildad. Y Jesús se bautizó. Déjenme decirles que el único hijo que obedeció al Padre Celestial, ¿quién fue? Fue Jesucristo. Y es por su gracia que nosotros somos llamados. Y es por su gracia que nosotros somos llamados a arrepentirnos. Y que Dios nos da una segunda oportunidad. ¿Cuántos de los que estamos aquí queremos decir a Dios: Señor, quiero una segunda oportunidad de tu poder en mí? Queridos amigos, déjenme recordarles que ante cualquier situación difícil tenemos un Dios que está en control de todo. Quiero preguntarles: ¿cuántos de nosotros queremos decirle a Dios hoy? Y no lo queremos, ya que la sabes. Yo lo tenía. Por 22 te pasaste, amigo. Es que, hermanos, ¿saben por qué yo siempre me gusta quedar con este himno? Porque este himno es un recordatorio que todos tenemos que decirle a Dios: Señor, perdóname y hazme tu siervo. Perdóname y ayúdame a escuchar tu qué, tu palabra y tu voluntad. Quiero hacer un llamado. ¿Habrá alguien aquí que no ha entregado su vida a Dios y que desee entregar su vida a Dios a través del bautismo? ¿Habrá alguien que aquí no haya dicho: pastor, no me he bautizado, pero creo que ya llegó el momento? O ya estoy entonces en ese momento para bautizarme en algún momento. Pero habrá alguien a Dios que diga: quizás no hoy, ¿verdad? Pero quizás para enero, para febrero, que ya estemos, que diga: pastor, quiero iniciar ese proceso. Ahora, si ustedes dicen: pastor, quiero bautizarme el siguiente sábado, lo bautizamos, eso es lo de menos. Pero habrá alguien de los que no está bautizado que le gustaría decirle a Dios: Señor, quiero entregar mi vida a ti. Me quiero bautizar de vuelta. ¿Te quiero bautizar de vuelta? Bueno, vamos a tener Santa Cena para lo bautizar. Dice la palabra de Dios que el que ya fue lavado, ¿verdad? Solo necesita lavarse los pies. ¿Habrá alguien que le gustaría entregar su vida a Dios y bautizarse? Hermano. Ok, puede pasar si quieren. Para hacerlo. ¿Habrá alguien más que desee entregar su vida a Dios? Que le quiera decir a Dios: Señor, quiero entregar mi vida a ti porque me alejé en algún momento. En algún momento me alejé, cometí errores, pero he decidido regresar aquí, a ti. ¿Saben? La palabra de Dios en el Nuevo Testamento viene en el bautismo cuando alguien rompe el pacto con quién, con Dios. Pero también déjenme decirles que también es permitido que ustedes reactiven su pacto con Dios a través de una santa cena. Ya cada quien lo elige, pero uno dice: pastor, yo sí me quiero rebautizar porque solo Dios sabe lo que hice y yo creo que no puedo. Adelante. Otros dicen: Señor, ha sido algo fuerte, pero me quiero entregar vida a Dios a través de la Santa Cena y renovar mi pacto. ¿Le gustaría que agendáramos una Santa Cena? Entrando el año, yo puedo hablar con el hermano Fernando y con aquí los hermanos para agendar una Santa Cena y estar yo con ustedes ese cuarto sábado y venirnos a una Santa Cena. ¿Les parece? Ese sábado mi esposa, mis hijas y si mi hermana está aquí, porque de repente no está,
a la Santa Cena. Entonces, ¿habrá alguien que le gustaría renovar su pacto con Dios? Y no soy bien bautizado, pero quiero renovar un pacto con Dios. ¿Habrá alguien? Pero si habrá alguien que se quiere bautizar y está luchando, pues no sé, le oramos por usted. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más? Si alguien ya está bautizado y puede ponerse y dice, Señor, yo quiero renovar mi pacto a través de la Santa Cena, puede ponerse. Si alguien quiere renovar su pacto, ya fue bautizado. ¿Habrá alguien que sí quiere renovar su pacto con Dios? De los bautizados. ¿Sí? Pónganse de pie. Si alguien de los que. Y si alguien que no está bautizado o que quiere entregar su vida a Dios nuevamente, desea entregar su vida a Dios. Entonces, como nuestro hermano, si alguien se puede levantar, no pasa nada, así puede estar. Vamos a traer el número 500. Señor, te quiero poner en tus manos a tu hija María Celia. Ella hoy ha decidido renovar su pacto contigo y en algún momento, Señor, entregar su vida nuevamente. Padre, te pido que tu Espíritu Santo esté con ella. Te pido que la dirijas. Te pido que tu Espíritu Santo jamás se aparte de ella. Señor, te quiero poner en tus manos a los que ya son miembros bautizados y han decidido renovar tu pacto también a través de la Santa Cena. Dirígelos y no te apartes de ellos. Que ellos puedan saber que tienen un Dios que siempre es fiel. Y Señor, que tu Espíritu Santo esté con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. En el nombre de Jesús te lo pedimos y agradecemos. Amén. Y el que está a su lado, no te olvides renovar tu pacto con Dios. Hermana, ya estaremos platicando para que su bautismo se haga una realidad. ¿Ok? Va a ser popular, hermano. Hermanos, que tengan un feliz sábado. Y digan al que está a su lado, feliz sábado. No te olvides venir al culto joven. ¿A qué hora es el culto joven? 4:30. A las 4:30.